Buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva jornada de talleres para la reactivación industrial en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 y en la aplicación de la guía de recomendaciones que hemos lanzado y puesto a disposición de cada uno. En esta jornada nos estaremos enfocando en las recomendaciones de bioseguridad. Bueno, la ONUDI, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, como agencia especializada en el desarrollo y en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, el de la industria, innovación e infraestructura, está implementando en asocio con COICA y el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Comercio a través de Colombia Productiva, el proyecto Promotion, que se enfoca en el desarrollo industrial sostenible e inclusivo de la industria automotriz colombiana a partir de la mejora de la calidad y la productividad. En ese contexto, tenemos el compromiso de acompañar al sector, pero también a través de unas herramientas transversales para una reactivación en las circunstancias actuales que son retadoras, pero pues que también están ofreciendo muchas oportunidades para el sector. El día de hoy contamos con Julio Londoño como nuestro experto en el desarrollo de empresas, quien representa un grupo que para el viernes ya ha venido acompañando a más de 20 empresas en todas sus estrategias de reactivación industrial, aplicando medidas de bioseguridad adecuadas para cada proceso, pero también en procesos de o en mecanismos de continuidad de negocio. También contamos con el doctor David Olaya, quien es ingeniero ambiental y sanitario, así como doctor en ingeniería, y es profesor investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Bueno, antes de empezar los pongo en contexto. La guía de recomendaciones emitida por este grupo de trabajo ha sido el punto de partida para la reactivación industrial de gran parte de los sectores de manufactura. Fue ratificada por el gobierno nacional, expresamente por el ministro de Comercio y por todas las agencias relacionadas. Incluye recomendaciones para la implementación de medidas de bioseguridad. Esta en particular tiene un gran valor agregado, el cual ha reconocido nuestro sector y las empresas que la han aplicado, y es que busca proporcionar sistemáticamente un ambiente de trabajo seguro a partir del uso o la aplicación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, esta guía pues ha tenido un proceso de mejora, por lo que si ustedes han venido asistiendo a los otros talleres, van a ver aquí que hemos aplicado los comentarios, pero también las actualizaciones en las medidas de seguridad emitidas por el gobierno, y destaco principalmente un propósito que estamos teniendo acá, y es el empoderamiento de las personas en la aplicación de estas condiciones de bioseguridad para que de manera racional nos cuidemos y cuidemos a los demás, y al mismo tiempo pues restablezcamos nuestras actividades productivas. Como hoy estamos viendo solamente los aspectos de bioseguridad, también los invito a que en el website de Promotion miren las demás partes de la guía correspondientes a todo lo referente a la continuidad del negocio, en donde hay aspectos de interés como de la gestión del conocimiento y también las relaciones de comunicación. Por último, también están todas las recomendaciones en aspectos financieros que vale la pena tener en cuenta, en donde nosotros facilitamos herramientas para que ante esta crisis se haga un uso racional, concienzudo de pues, los recursos que son tan escasos en este momento, y pues brindamos también alternativas de fuente de financiación públicas y digamos todas estas iniciativas de apoyo que se están dando a través del gobierno nacional. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer a Colfa y a la ANDI por la convocatoria, y porque como siempre han sido unos excelentes anfitriones de estos espacios, y que
unidos a nosotros, pues están promoviendo no solo una reactivación racional en términos de lo que tiene que ser la aplicación de, como les decía, las medidas de bioseguridad, sino una reactivación del negocio, de tal forma que podamos recuperar o mitigar en cierta medida pues el impacto que esta crisis nos está trayendo a todos. Así que bienvenidos y le doy paso a Julio para que continúe con la presentación. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar. Como decía Jaime, es un trabajo de un equipo exhaustivo en estos procesos de reactivación industrial. Espero que me confirmen, estén viendo la imagen. Vamos a definir unas reglas de juego para el día de hoy. Inicialmente les solicito tan amablemente mantener los micrófonos cerrados para que no haya feedback durante todo este proceso de información, y las preguntas las vamos a ir copiando en el chat, que al final vamos a responder todas las preguntas en este proceso. Julio, discúlpame, te interrumpo. Estamos teniendo un problema con el compartir pantalla. Todavía permanece en la diapositiva número 1. Si puedes, deja de compartir y vuelves a activar para que te pueda pasar la pantalla a la diapositiva que estás proyectando. Ok. Ahí, Jessica, ¿están viendo la imagen? Yo estoy viendo la diapositiva número 1. ¿Me confirman otros, por favor, si están viendo la 1? Sí, la 1. ¿Puedes pasar a la siguiente? Estoy pasándola. No. No. Ok, vamos a hacer un intento. Voy a intentar compartir y yo proyecto desde mi equipo. Julio, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, ahí la veo. Sí, la estoy viendo en la imagen de reglas de juego. Correcto. Perfecto. Entonces yo estoy compartiendo, por favor me informas cuando pase. Listo. Bueno, como les iba diciendo, bienvenidos al webinar. Jaime, gracias Jaime por la introducción. Es un proyecto y un trabajo exhaustivo de un equipo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, en este caso UNUDI, para la reactivación industrial en Colombia, la industria nacional. Inicialmente queremos establecer que cierren los micrófonos y las preguntas, por favor, en el chat, como les había mencionado. Agradecerle pues a Colfa y a Landy. Se cerró. Hola. Ahí te escuchamos. ¿Se fue la presentación? Te escuchamos. Sí, se fue la presentación. Lógicamente darle el agradecimiento pues a Colfa Landy y a todo el equipo de trabajo por estos espacios de construcción de conocimiento, y vamos a iniciar el webinar. Continúa por favor. Las fases de reactivación de este proceso contempla, digamos, 4 enfoques, donde estamos hablando de un enfoque inicial que es la protección del trabajador y su relación con el entorno, donde es el tema que hoy nos atañe. Una segunda fase de estrategia de reactivación, un plan de desarrollo y un mantenimiento precisamente de esa sostenibilidad y cómo nuestras actividades operacionales vuelven a ser estables y permanentes.
Nos vamos a enfocar en la protección del trabajador y su relación con el entorno y vamos a hacer una revisión de todos los que son los procedimientos de higiene y limpieza. Vamos a enfocarnos en lo que es los sistemas de aglomeración, lo que llamamos logística de personal y turnos. Vamos a hablar también de, digamos, situaciones de contagio, de las posibles situaciones que nos puedan dar en nuestro entorno laboral y establecer mecanismos de comunicación, cómo estos mecanismos de comunicación deben influir al interior y al exterior de las organizaciones para garantizar una confiabilidad de la información. Continuamos. Paula. Todo este enfoque que vamos a ver hoy hay que darle un entorno, digamos, normativo. Hoy en día el Ministerio de Salud y Protección Social ha desarrollado una serie de resoluciones que atallen los diferentes sectores. Estamos hablando bajo el decreto legislativo 593 que establece que las autoridades territoriales vigilan el cumplimiento de los protocolos y el Ministerio de Salud expide, digamos, todo esto serie de desarrollos de sistemas de bioseguridad para las actividades, las diferentes actividades económicas. Para eso tenemos dos resoluciones que nos atallen en nuestros sectores, que son la resolución 666, que establece todo lo que tiene que ver con el protocolo de bioseguridad para minimizar lo que son los factores de transmisión de la enfermedad, todos esos vectores posibles, y la resolución 738, que ya hace una adaptación específica para sectores como, en este caso, la fabricación de vehículos, como el sector de otros tipos del área de transporte, dependiendo del código SIU respectivo, en este caso el 29 y el 30. Además de eso, tenemos también las resoluciones que corresponden a los protocolos de bioseguridad específicos que ya atañen a sectores más particulares de acuerdo al Ministerio de Salud, y Colombia sigue adelante, que son el 675, que es el sector de manufactura, el 677 para todo lo que tenga que ver con logística y transporte. Y hay algo muy interesante aquí, que son los municipios no COVID, que son las 734, donde sus, digamos, gobernanzas locales tienen la forma de adaptar y de generar esa reactivación económica y social en sus localidades. Tenemos la 735, que es para, digamos, todos esos negocios por outsourcing o terceros, como domicilios y otras plataformas. El 738, que cobija, digamos, varias actividades del sector de la industria. Como vimos en estos días, ya hay una activación de industria, sectores de comercio bajo la resolución 739. En fin, todo este tipo de sectores económicos se ven abocados a desarrollar una serie de protocolos de bioseguridad, que es la intención de acompañarlos y orientarlos bajo esta guía que hoy nos lleva en este webinar. Luego continuamos, digamos, con los pilares. En esta parte los pilares son una parte fundamental. El protocolo está desarrollado, la guía está orientada a generar, digamos, un marco de seguridad para las personas y los trabajadores. Entonces es muy importante tener todos los conceptos de higiene de manos, de distanciamiento en la parte de nuestras organizaciones y social, el uso de los tapabocas y procedimientos básicos de limpieza y desinfección general, actualizando todos estos puntos críticos y seguridad en el lugar de trabajo. Paralelo a eso, entonces vamos a iniciar ya con la guía específica de la protección del trabajador y su relación con el entorno, donde nuestro objetivo fundamental es orientar sobre esas medidas que bajo esta normativa vigente que está saliendo en estas últimas semanas, permita esa implementación, digamos, en una forma gradual y fácil y sencilla para mitigar el riesgo de transmisión del virus. Buscar cómo esos vectores posibles en nuestras organizaciones y el entorno se puedan mitigar para evitar esa, digamos, esa proliferación o esa transmisión de la pandemia. Ese sería el objetivo del webinar. El enfoque metodológico está dado por 5 etapas. Las 5 etapas del webinar contemplan, la primera va específicamente a revisar y aplicar todos esos protocolos de higiene y limpieza, cómo los vamos a utilizar, cómo los vamos a desarrollar, cómo los vamos a aplicar. Luego pasamos a una segunda etapa donde vamos a hablar precisamente cómo esos turnos podemos modificarlos, ajustarlos a nuestras necesidades para evitar esas aglomeraciones que sean vectores de contagio, cómo la parte de transporte a nivel de infraestructura es fundamental,
Aquí vamos a hacer, digamos, una pequeña pausa porque queremos hacer unas preguntas y ahí los invoco para que por favor respondan en una forma muy coherente para que nos dé una orientación hacia cómo estamos viendo, digamos, esa intervención. Luego vamos a una tercera etapa donde vamos a hablar de la seguridad ante posibles contagios, cómo manejar esos contagios a nivel de la organización, cómo hacer, qué es lo que, digamos, a ese nivel estamos desarrollando y se está desarrollando a través de las resoluciones. Una cuarta etapa establece los mecanismos de comunicación, cómo el sistema de valor de la organización, lo que conocemos como la cadena de valor es importante, cómo esos grupos de interés y partes interesadas influyen para que nuestra relación con los clientes y proveedores se dé de una forma flexible y nos permita una comunicación directa y asertiva. Y por último, todo este manejo de información requiere hoy en día, digamos en la era de la digitalización, requiere confidencialidad y seguridad en el manejo de la información. Todos esos grupos de interés requieren que nosotros manejemos información segura y confiable porque hay información que vamos a manejar a través de todos estos sistemas digitales. Y vamos a cerrar con una serie de preguntas finales, que es el colofón de todo este webinar, para que veamos cómo están las organizaciones ante este desarrollo. Vamos a la etapa 1, que es actualizar e implementar protocolos de higiene, limpieza y desinfección. En esto es importante y fundamental, o sea, es el pilar fundamental, lo que es la higiene y desinfección, las medidas que las organizaciones están tomando para asegurar ese ambiente seguro. Ese lugar de trabajo debe estar seguro, no solamente hacia el trabajador, sino las personas que circulan alrededor de ella. Y las personas son todos, estamos incluyendo los visitantes, personas que lleguen ocasionalmente, estamos hablando del área administrativa, los colaboradores. O sea, debe haber esa conciencia de riesgo en las organizaciones para que se genere ese autocuidado y se convierta en un hábito. Nosotros estamos expuestos a una situación muy particular y debemos adquirir una responsabilidad conjunta para que se nos dé esa prevención y reducción del contagio. Dentro de esto tenemos una información que es clave y debe ser una línea de acción que es promover esa comprensión y entendimiento entre los empleados y sus familias. Esa conexión del entorno psicosocial del trabajador es fundamental dentro del desarrollo para que seamos conscientes de ese autocuidado. Debemos hacer que ellos, dentro de nuestros desarrollos de capacitación y entrenamiento, se den cuenta que esa información debe fluir y debe permanecer para que constantemente la apropien. Entonces, para eso es importante que las organizaciones desarrollen un material propio, unos instructivos de trabajo, que desarrollen información oficial, que esa parte de entrenamiento esté informada, publicada, direccionada, para que se sensibilice cada vez más sobre, digamos, los criterios de seguridad ante esta enfermedad, para que ese autocuidado sea permanente. Entonces debemos tener información visible en los lugares de trabajo, protocolos escritos, dentro y fuera de las instalaciones para orientar qué es lo que debemos hacer y el trabajador se dé cuenta. Nosotros somos, dentro de nuestro proceso de aprendizaje y apropiación, somos personas de aprendizaje visual, nos adquirimos mucha información a través de la información, entonces tenemos que verla y publicarla, es uno de los aspectos claves. Para eso debemos tener elementos disponibles y esenciales. Lógicamente debemos tener a disposición todo lo que son los desinfectantes de manos, el agua, el jabón, las toallas, el alcohol, en fin, elementos de protección personal que permitan que nosotros mantengamos esa zona segura y confiable. Tenemos que tener los diferentes termómetros. Para esto debemos desarrollar procedimientos específicos y uno de los procedimientos claves y de los cuales se hace en constante recordación es el lavado de manos, es la forma en que limpiamos. Para eso debemos nosotros tener ese lavado de los sitios y lo hacemos en 3 pasos y 3 tiempos que conocemos. Una cosa es, digamos, el lavado, otra cosa es el enjuague y secado y por último debemos hacer la desinfección con productos eficaces contra el virus. Esto es importante porque esto nos permite replantear un programa de limpieza y desinfección dentro de la organización. Debemos tener claridad que es importante que no solamente al iniciar las actividades operacionales hagamos esa desinfección, sino que además de eso tengamos una frecuencia de actividades en limpieza general, porque es importante aislar todos esos posibles vectores residuales que tengamos dentro de la compañía. Identificar los puntos críticos e incrementar esa frecuencia.
para que las instalaciones sean seguras hacia el trabajador. Darles a ellos la importancia de que la compañía está segura hacia alrededor de ellos y sus familias. Comunicarles constantemente la información, estar disponibles para ser presentados ante una posible auditoría de una entidad de salud, cuando nos visiten, poder tener la información a la mano y los documentos registrados correctamente. Capacitar al personal en entrenamiento del manejo de las EPPs es fundamental, porque en ocasiones se nos olvida, y nosotros como seres de hábitos, utilizar el tapabocas, utilizar los elementos como los guantes, la protección, lavarnos. Entonces es importante reiterar y reentrenar. Y también enseñarles al manejo de los residuos, que vamos a ver más adelante. Luego de esto, vamos a trabajar en, digamos, algunas recomendaciones generales, como considerar cómo hacer, digamos, la limpieza de diferentes tipos de superficies. Nosotros contamos en las compañías, y dependiendo de su modelo de negocio, tenemos superficies lisas, porosas, blandas, metálicas. Es importante remover la suciedad de esas superficies y desinfectar. Emplear, lógicamente, los trapos, esos trapeadores o paños limpios, bien sea desechables, para que estemos en constante uso y permanente hábito en ellos. Usar esos traperos adecuados que sean exclusivamente para el área operativa, de cafetería, en fin, los baños, etcétera, que estén separados y organizados, no mezclados, para que cada área tenga su propio sistema de limpieza. El uso de esos EPPs a cargo de esas actividades de limpieza, de acuerdo a la utilidad y al manejo que estas organizaciones o las diferentes organizaciones realicen. Aumentar esa frecuencia. Para eso hay, digamos, unas recomendaciones específicas, que es el GIPG 20, que es una recomendación en esta parte de no uso de sistemas de aspersión, y la OMS establece una limpieza y desinfección de superficies ambientales en la parte, digamos, de fumigación. Entonces, a continuación, el Ministerio de Salud establece unos conceptos, y la OMS nos acompaña, como dijo Jaime al inicio en la presentación, el doctor David Olaya, que es un experto en este campo. Doctor David, de pronto aquí nos podrías ampliar un poquito el concepto de estas cabinas, sistemas de aspersión. Hola Julio, buenos días, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, sí, la idea es aclarar algunas dudas que hay respecto a estos sistemas. Inicialmente quisiera puntualizar brevemente en qué consisten, y es básicamente una estructura por la cual pues está cerrada por todos lados, pasan las personas, entran por un lado, salen por el otro, y esta tiene como un sistema hidráulico que permite, digamos, rociar a la persona que va pasando con ciertas sustancias químicas. Entonces, ahí es donde está el problema. Estas sustancias con las que se rocian pueden tener un efecto nocivo para la salud. Digamos, por esta razón, este sistema, digamos, no fue avalado por el Ministerio de Salud acá colombiano. Muchos de estas desinfectantes que se usan normalmente en la industria son para superficies y no para ponerlo sobre las personas, ¿sí? Entonces, importante es porque digamos, estos compuestos, por lo general no deben tener contacto directo con la piel, porque pueden causar irritación o pueden causar un tipo de alergia. Aunque a veces se usan algunos compuestos o algunas sustancias químicas que normalmente no son tóxicas, sí, es decir, no todas las personas reaccionan de la misma manera y algunas sí las puede afectar. Estas cabinas, cuando, o sea, se usan en ciertos procesos o en ciertas actividades donde el riesgo biológico es muy alto, pero cuando las personas pasan por estas cabinas, tienen trajes especiales que están cubriendo en su totalidad a la persona. Entonces, para nuestro día a día, para nuestros trabajadores, en especial para el sector nuestro, digamos, no aplicarían su utilización. También el otro sistema, que es nebulización, fumigación o aspersión, la OMS emitió algunos conceptos
señalando que pues no se ha probado la efectividad de estos sistemas, es decir, si se hace aspersión o nebulización al aire libre en zonas donde son porosas, como lo habían mencionado Julio, pues realmente la efectividad es muy baja y además, pues esto sí depende de las sustancias químicas que se usen para este caso, también pueden estar causando algún tipo de riesgo. ¿Listo? Entonces yo creo que eso sería todo, Julio. Te cedo la palabra. Gracias. Perfecto, David, gracias. En la parte de manejo de todos estos procesos de desinfección es fundamental, digamos, saber qué tipo de desinfectantes utilizar y los más adecuados para nuestra organización. Para eso la gran recomendación, y lo reiteramos constantemente, es solicitar la ficha técnica del producto y la lista, lo que es el manejo de toda la lista de elementos desinfectantes a través de la EPA. Y esa lista está pública y debemos seleccionar muy bien la ficha técnica. En esta parte, el doctor David también nos va a ampliar un poquito estos conceptos sobre la utilización de estos elementos. Doctor David, le dejo la palabra. Sí, sí, señor. Bueno, respecto a los productos de limpieza, nuevamente recalcar lo que dijo Julio porque es muy importante, fichas de seguridad y bueno, asesorarse muy bien de qué elementos es el que más les conviene para el tipo de actividades que ustedes realizan. Importante es verificar que esos productos que ustedes van a adquirir no afecten sus materiales, su maquinaria, sus equipos, sus insumos. Entonces, pues para esto es importante que trabajen de la mano con sus profesionales ambientales o los de seguridad y salud en el trabajo o los consultores que tengan en este caso. Un aspecto importante es tener en cuenta la dilución, que es la dilución recomendada. Es decir, por lo general viene el producto concentrado y es necesario diluirlo en agua. Entonces, aquí también es muy importante la asesoría porque si dejamos el producto muy diluido, es decir, con mucha agua y poco producto, probablemente no vaya a funcionar. Y si nos vamos al otro extremo, es decir, queda muy concentrado, pues tendríamos dos problemas. Primero, puede causar riesgos a la salud de las personas que lo manipulan o los que se vayan a exponer después a ese producto. Y pues también estaría perdiendo dinero por pues, utilizarlo más de lo que se necesita. Bueno, también es importante tener en cuenta, tener muy claro las necesidades del desinfectante, es decir, deben hacer una selección cuidadosa para que su uso sea pues, el más eficiente. Listo, Julio. Gracias, David. Es muy importante en esta claridad de la selección de los elementos desinfectantes priorizar los sitios críticos dentro de la organización. Nosotros ya tenemos identificado y las organizaciones lo tienen su sistema, lo que conocemos como la cadena de valor de la organización. Y dentro de esa cadena de valor tenemos sitios especiales dentro de la planta de producción, pero además de esos sitios también tenemos sitios residuales que pueden ser administrativos o de áreas, digamos, de no valor, pero que son importantes para la organización. Entonces debemos establecer y diagnosticar esos sitios y poder priorizarlos. O sea, si los identificamos, es importante aplicar estos desinfectantes y digamos, elementos de limpieza en estos sitios para evitar que esas superficies sean vectores a futuro. Entonces, tenemos que tener control, sobre todo en las áreas de recepción, de entrega de materiales, situaciones donde el personal vaya y confluya en un momento en los descansos. Entonces, debemos establecer ese tipo de control. En la parte de elementos de protección personal es importante que tengamos en cuenta lo que se recomienda de acuerdo a las diferentes resoluciones que vimos al inicio en la normativa aplicada, overoles. En este caso se sugiere elementos de manga larga que sean desechables. En su caso, en algunos se reutilizan, pero si se reutilizan deben ser desinfectados en forma inmediata, no deben ser almacenados. Se deben buscar ser desinfectados en forma inmediata para evitar de pronto cualquier olvido o volverlo a utilizar. Los guantes para las actividades, digamos,
operacionales o en este caso de aseo específicas que sean desechables, en este caso no quirúrgicos, para que puedan ustedes realizar la actividad personal. Verificar todos los requerimientos de protección, como lo decíamos anteriormente con el doctor David, la ficha técnica es clave y fundamental. Uno de los grandes errores que cometen algunas empresas es utilizar desinfectantes referenciados, más no por ficha técnica. Para esto nosotros contamos incluso con apoyos de entidades dentro de nuestra cadena de valor como las ARLs que nos permiten orientarnos en ese sentido. Capacitar en el uso correcto de esos elementos de protección personal es clave. La gente debe todavía adquirir el hábito de cómo utilizar, cómo ponerse los guantes y cómo quitárselos una vez estén después de una jornada laboral. Es algo sencillo a simple vista, pero en algunas ocasiones lo olvidamos. Debemos hacer actividades de lavado de manos constantes porque esto nos permite, definitivamente el agua y el jabón son los elementos de mejor protección en este tipo de limpieza. En el manejo de residuos es algo fundamental y es uno de los aspectos que se plantean dentro de las diferentes compañías, porque nosotros veníamos con un hábito, digamos, dentro de un proceso de manejo de estos desechos. El doctor David también nos va a ampliar un poquito este concepto, de acuerdo a la resolución 2184 de 2019. Doctor David, bien pueda. Gracias, Julio. Sí. Bueno, ya que menciona la resolución, bueno, esta es una nueva norma que sale para la clasificación del nuevo código de colores que, digamos, va a entrar en vigencia en enero del próximo año. Entonces, porque este es importante nombrarlo porque ha habido como siempre dudas de cómo manejar estos residuos. Es decir, nos estamos refiriendo a los residuos que salen de los EPPs, de todo el proceso de desinfección, los paños, las toallas, todo esto, digamos, existe esa duda de cómo manejarlo. Entonces, aquí básicamente nos habla de que podemos utilizar las bolsas negras. Aquí por la coyuntura digamos, del COVID, es ideal que se haga con doble bolsa negra, ¿no? Para evitar algún tipo de contaminación cruzada. Una cuestión importante es que estos EPPs que vayamos a descartar los destruyamos. Esto es importantísimo, pues, como para evitar algunos problemas, digamos, de mal uso de estos sistemas cuando en los procesos digamos, de reciclaje, es decir, que los vuelvan a reutilizar o a reintroducir en la cadena, pues, digamos, de comercial. Entonces, asegurarnos de que queden destruidos. Hay una recomendación también muy importante que es, digamos, manejar la capacidad máxima de los contenedores a 3/4 de su capacidad. Entonces, esto es como para evitar que el manejo sea mucho más sencillo para el personal que manipula los residuos. También recomiendan que antes de llevar estas bolsas a su lugar de almacenamiento temporal, se rocee con algún spray, con alcohol o con glicerina en el interior de la bolsa, hacer una pequeña aspersión y posteriormente sí sellarla, digamos, esto como para una doble seguridad, digámoslo así. Respecto a las canecas que se deben utilizar, lo ideal es que sea un recipiente de pedal y que tenga tapa. Y pues si ustedes consideran conveniente utilizar nuevos puntos, hacer nuevos puntos, digamos, de recolección, donde puedan, digamos, aumentar la frecuencia también de recolección y llevarlo a un sitio de almacenamiento temporal. En este sitio de almacenamiento temporal, pues sí se recomienda que se aumente la frecuencia de la limpieza y pues que el personal de limpieza pues lo haga con la dotación adecuada. Aquí es importante tener en cuenta, digamos que el virus tiene una cierta permanencia en las superficies plásticas y metálicas, como para que tengan el dato aproximadamente de 2 días, de 2 a 3 días en superficies plásticas y en las metálicas hasta 5 días. Entonces, es recomendable pues que estos residuos no se mezclen con los que son aprovechables. ¿Listo? Eso sería como
como los datos así principales respecto al manejo de residuos. Te dejo la palabra, Julio. Julio, ¿puedes continuar? Bueno, entonces el siguiente tema es el de ventilación industrial, que es otro, digamos, aspecto que nos crea bastante confusión en algunos casos. Aquí vamos a hablar rápidamente sobre ellos como para tener claridad. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de ventilación. ¿Me regalas la primera, por favor? Julio, ¿me regalas nuevamente ventilación? Gracias. Sí. Bueno, entonces, aquí queremos explicar la ventilación general mecánica o forzada, como también a veces la denominan. Es básicamente el flujo de aire a través de las naves industriales, donde por un lado estamos inyectando y por el otro estamos sacando aire. Por lo general esto tiene recirculación y un sistema de filtración. Entonces ahí es donde existe el problema porque, es decir, si hay algún tipo de agente en el aire, lo vamos a estar reintroduciendo en las naves o industriales, en las bodegas o en nuestros sitios de trabajo. Este tipo de ventilación también es el que es muy similar que el que en las oficinas, y es aún más crítico en oficinas. Este es el que definitivamente recomiendan apagar, no utilizar en el momento, porque de lo contrario necesitaríamos limpieza constante de ductos, reemplazo de filtros y desinfección de todas las superficies metálicas. Entonces, este es, digamos, el tipo de ventilación que se aconseja apagar. Seguimos con el siguiente. La anterior, hay una anterior, ventilación también general o natural. Entonces aquí esta cómo funciona, básicamente aprovecha las diferencias de temperatura entre del aire en las naves industriales y básicamente fluye de manera natural, diferencias térmicas. Este es el ideal, se considera menos peligroso que el anterior porque como ven hay un flujo y el aire nunca vuelve a retornar y digamos es más, digamos, más recomendable. Ya para finalizar, tenemos la ventilación mecánica localizada, es decir, aquí funciona un sistema en el cual tenemos un punto de contaminación. Yo creo que estos sistemas están muy familiarizados ustedes con este tipo, que es básicamente donde tenemos soldadura o equipos de pulimiento, pulidoras. Es decir, tenemos un sistema que extrae de manera localizada y evacúa el aire, por lo general a través de una chimenea o lo lleva a unos filtros. Entonces, este sistema es, digamos, de los que en la normatividad actual deja como una ventanita para decir, algunos sistemas los podemos dejar encendidos. Entonces, este sería uno de los candidatos a dejar encendidos, siempre y cuando la recomendación aquí es acudir al ARL para que hagan las inspecciones de sus sistemas, evalúen cuáles tienen riesgo y cuáles no, y definir siempre las estrategias con un experto en ventilación. Una anotación también para aire acondicionado. El aire acondicionado está, digamos, funciona similar a la ventilación general mecánica y este también va a tener el mismo principio de recirculación de aire. Entonces, por tanto, los aires acondicionados no se recomiendan. Listo, Julio. Ya terminamos con esta parte. Gracias, David. Muy amable. Bueno, aquí les hago una recomendación. Esta es una guía que se ha desarrollado para que ustedes la consulten en este link. Es una guía de higiene y desinfección para que, digamos, si quieren profundizar en el tema, la puedan descargar y consultar de una forma más detallada. Ya se especifica cómo realizar las diferentes actividades que hemos expuesto, digamos, en este numeral, en esta etapa. Les va a quedar cuando les llegue la presentación igual como parte de la memoria.
Nosotros aquí, pues la idea, como decía el doctor David, es simplemente una imagen que recopila, digamos, todas las actividades a nivel global de las empresas, organizaciones en cuanto a limpieza y desinfección, y queremos aquí llevarlos a, digamos, a la segunda etapa de la presentación, que es, digamos, la logística y aglomeraciones de los turnos. Vamos a hablar de los conceptos que significa, digamos, a nivel de transporte e infraestructura, cómo manejar los turnos y la logística de personal. Aquí hay una parte importante que es, digamos, la realización de las actividades presenciales durante la emergencia. Es factible que cuando se apliquen los cuidados y la disciplina necesarias para el cumplimiento de estas medidas de bioseguridad tengamos que hacer un control, digamos, administrativo y operativo general, propiciar el trabajo en casa, flexibilizar los horarios. Entonces por ahí vienen los conceptos de teletrabajo y trabajo virtual, entre otros, para asegurar que se realicen esas actividades de valor necesarias. Asegurar el distanciamiento entre las personas y los puestos de trabajo de los 2 metros. Es importante mantener ese distanciamiento para evitar posibles contagios. Recordemos que la transmisión es, digamos, por las vías mucosas de nuestro cuerpo, que son ojos, nariz y boca, por eso nos protegemos en esas particularidades del cuerpo. Programar los turnos flexibles, es decir, yo tengo forma de establecer 3, 4, 5 turnos en las 24 horas, entonces flexibilizar esos turnos para que nos permitan reorganizar nuestras actividades operativas. Se recomienda, y aquí hay algo importante, y es incluir dentro de todos estos procesos de reactivación a nuestros colaboradores y trabajadores. Es importante porque como ellos tienen la vivencia de toda esta activación operativa, es invitarlos a que nos aporten ideas y sugerencias para intervenir cómo ellos mismos contribuyen a mitigar el riesgo. Es importante identificar aspectos claves como los colaboradores esenciales, personales que sean aportadores de valor dentro de la organización. Ahorita yo les mencionaba mucho la cadena de valor. Entonces, dentro de esa cadena de valor hay operaciones específicas que son las que aportan la riqueza de la organización. Entonces, esas actividades son las que deben iniciar como parte fundamental, bien sea el manejo de materias primas, distribución, logística, producción, despacho, que permitan esa activación operativa de una forma más eficiente. Prepararse para escenarios. Uno no sabe cómo puede ocurrir estos tipos de situaciones y cómo puede impactarnos, pero debemos estar preparados para los diferentes escenarios. Un escenario puede ser optimista, otro puede ser moderado o pesimista, pero debemos pensar que puede ocurrir un aumento de demanda o una disminución de la demanda de nuestros productos y servicios. Debemos estar preparados para ello. De esa misma forma, en esa misma preparación, debemos evaluar el impacto financiero a la compañía. Y aquí les hago una sugerencia importante porque una de pronto de las falencias o digamos que menos se considera entre organizaciones es mantener los indicadores financieros al día y permanentes. Muchas veces los recurrimos a ellos el día que los necesito y no encontramos la información oportuna. Entonces, mantener esa evaluación, ese impacto financiero y controlado y detectado es importante ahora en esta digamos, pandemia. Aquí tenemos unas medidas de logística de personal. Es importante que consideremos esa flexibilidad de horarios, es importantísimo. Rotación de personal, aquí viene algo que las empresas han trabajado y en forma permanente, que es la famosa polivalencia. Aquí cobra vida el desarrollo de la polivalencia dentro de las organizaciones. Saber que dentro de eso tenemos que flexibilizar y manejar, digamos, esa gestión de conocimiento dentro de la compañía. Hacer un plan. De todas maneras, eso requiere una planeación clara, distribución de esos turnos que permita aumentar, digamos, el impacto hacia los resultados en cuanto al desempeño. Debemos tener esa asignación de turnos claras, de esa asignación de turnos clara. Estábamos en la parte de, digamos, de manejo de aglomeraciones y turnos para que las diferentes compañías tengan claridad al respecto. Y aquí hay algo importante y es que tenemos dentro de muchas empresas hay personas que son, digamos, mayores de 60 años. Hoy debemos incluirlas y atenderlas de una forma más específica. Esas, digamos, preexistencias médicas
debemos considerarlas hoy como un factor clave dentro de este manejo de reactivación. Esas personas que tienen las preexistencias médicas, lo que llaman comorbilidades, deberán realizar ese trabajo en casa. Esas preexistencias médicas nos hacen que hagamos una reconversión laboral hacia ellos. Muchas de las personas que realizaron una actividad específica que yo requiero para mi compañía, ya debo, digamos, hacer que él desde su casa realice otra actividad que aporte valor a la organización. Eso es importante para que lo evaluemos desde la gestión del talento humano y la gestión administrativa organizacional. Consultar las entidades relacionadas con la actividad industrial y empresarial. Definitivamente las partes interesadas y grupos de interés es importante incluirlos dentro de este mapeo de actores. Las organizaciones brindan apoyo en los dos vías. Es importante que incluyamos todo eso a nivel, digamos, de orden local, nacional o internacional. Si nuestra compañía, digamos, realiza actividades hacia el exterior, es fundamental incluirles para poder saber qué decisiones debo tomar. O sea, mantener mi plan de comunicaciones es importante actualizado porque con base en esa información que tengo al día, actualizada y a la hora, me permite establecer una decisión que me genere impacto dentro de la compañía. Entonces debe ser analizada por todos los grupos de interés, los servicios empresariales, de forma que las decisiones sean acordadas para que la compañía en ese sistema de valor, digamos, no tenga un impacto, digamos, negativo, sino al contrario, buscar que esas nuevas generaciones de valor te permitan una reactivación operacional más acertada. Aquí nos vamos para, digamos, una parte clave que es, digamos, ya la operación específica dentro de la organización, ese, digamos, englobamiento de todas las cuestiones que tengan que ver con las actividades del negocio. Bajo estas condiciones de emergencia actuales debemos indiscutiblemente seguir con la señalización, y hago énfasis en esto porque nosotros muchas veces asumimos que las cosas están dadas y muchas veces descuidamos aspectos simples que son claves dentro de este proceso, como una señalización como vemos aquí en las vías, digamos, de escaleras, ascensos a un segundo nivel o tercer nivel, bien sea en forma del piso o lateral. El distanciamiento de 2 metros entre personal operativo es clave, respetar ese distanciamiento para que las personas puedan, digamos, mantenerse seguras. Es importante confiar en esa señalización. Para esto también nos permite, digamos, desarrollar otra preparación que es, digamos, los mecanismos de limpieza. Tener claro de que si nosotros tenemos, digamos, dentro de nuestra organización trabaja mucho servicio al cliente, pues debemos establecer una serie, puede ser vidrieras o separadores, o simplemente una separación a través de otro elemento para que hagan el depósito de los documentos o la información que me llegue, pero evitar el contacto directo es fundamental. Buscar esa seguridad hacia el trabajador, limpiar las zonas, seguir esa limpieza hasta que logremos un hábito constante y permanente en todo este proceso de reactivación. Y aquí viene de nuevo la actividad clave de mayor recordación que hemos tenido durante estos meses que llevamos o días, que llevamos semanas, digamos, de todo este aislamiento preventivo, que es el hábito del lavado de manos, que ya podemos llamar establecer buenas prácticas comunes. Esas buenas prácticas comunes están centradas en 2 aspectos claves: el uso del tapabocas, el lavamanos, lavarse las manos bien en los procesos que deben ser bien con agua y jabón contundente, clara, para evitar, digamos, cualquier vector. Nosotros somos agentes vectoriales en este momento y podemos transmitir en cualquier instante de nuestra actividad laboral y diaria, digamos, el virus. Entonces tenemos que buscar aislarlo. Ese hábito de postura y posición hacia el trabajador, como les decía al inicio, hay que reentrenarlos y volverlos a entrenar. También es importante en esto, digamos, el enfoque general de todo lo que tenga que ver con el lugar de trabajo. O sea, yo tengo que promover, y sigo haciendo hincapié, promover y promover lo que es la higiene en cuanto al sistema respiratorio, el manejo de lo que es todos estos hábitos completos, el sitio del trabajo limpio e higiénico, promover el lavado de manos, seguir constantemente en esa permanencia de hábitos para que esto se nos vuelva, digamos, una costumbre en este momento y no tengamos que volverlo a hacer. Estamos recalcando un concepto de las 5 S fundamentalmente.
Y dentro de esas buenas prácticas comunes, pues está todo el proceso, como lo vemos aquí en línea, digamos, de acción, lo que son los protocolos de estornudo y tos, digamos, higiene frecuente de las manos cuando no tengo guantes, el uso de los tapabocas, el no contacto físico, y digamos que las reuniones, en la medida de lo posible, hacerlas en forma virtual o si son necesarias manteniendo el distanciamiento. Eso son las buenas prácticas que este aspecto de higiene y limpieza nos lleva. En estos procesos, digamos, de operación en logística, aquí viene aspectos importantes que es el manejo, digamos, de aspectos de logística y de transporte. Entonces, aquí hay una consideración a través de la resolución 677, que es para el sector de transporte, que me permite desarrollar ciertos protocolos de bioseguridad. Se debe, digamos, capacitar en estas medidas específicamente a las personas que realizan esta actividad, porque son ellos vectores posibles de sintomatología, y debemos conocer y aplicar los procedimientos de limpieza hacia ellos, que ellos mantengan esos elementos de protección permanente, que las medidas generales a implementar por los operadores y conductores de la cadena logística se realicen en carga terrestre y fluvial, que medidas para implementar por parte de los conductores de todo tipo de transporte. Esta resolución nos permite ya ampliar todo ese concepto que al inicio no teníamos claro y ya nos da vigencia y aplicabilidad hoy en día. Entonces, bajo esta lupa hay 3 consideraciones fundamentales que debemos tener en cuenta. Una es que al inicio de la operación a través de los vehículos es asear el vehículo con agua y jabón suficientes para desinfectar las superficies de contacto, superficies como la misma cabina, las sillas, volantes, todo el aspecto que tenga que ver con la cabina, mantener ventilado el vehículo en la medida de lo posible, para que esa misma ventilación natural nos ayude, digamos, a disuadir un poquito, digamos, vectores de contagio. En la entrega de la carga es importante evitar el contacto cercano. Yo sé que nosotros somos personas que nos gusta mucho saludar, pero tenemos que tener la precaución para usar siempre los guantes, llegar al lugar de descarga y respetar el protocolo de bioseguridad de la otra compañía, ubicar los documentos en bolsas en lo posible, guardarlos en forma cumplida y entregarlos en el sitio, digamos, de aislamiento donde tiene, digamos, la parte de recepción, desinfectar los guantes después del uso y lavarnos las manos. Y aquí hay algo importante que es donde viene ya un componente psicosocial, es la llegada bien sea a nuestra empresa o a nuestro domicilio, que es nuestra casa, porque allí ya llega un entorno, bien sea de colaboradores de la misma organización o nuestra familia. Debemos nosotros estar pendientes de acuerdo a lo que diga el anexo técnico de la resolución 666 para realizar estas actividades, digamos, en estos casos, seguir esos lineamientos previstos bajo esta resolución. En la parte de recepción de insumos, indiscutiblemente la señalización, hoy en día uno encuentra empresas ya muy organizadas en este punto, pero debemos adecuar áreas de recepción y entrega de materiales y productos de insumo, mantener las medidas de aislamiento. Es fundamental señalizarla, algunas todavía no lo realizan, pero debemos señalizar esos puntos de recepción para que se respeten y se controlen. Evitar vectores, esa es una de las claves de todo este proceso. Promover la entrega digital en la medida que se pueda. Para eso está todo el comercio y el manejo, digamos, de la electrónica de documentos. Entonces, esa transformación digital es un momento donde podemos ya empezar a abordarla. A nivel de interacción dentro de las instalaciones, indiscutiblemente los puestos de trabajo, como lo veíamos, debemos mantenerlos seguros, reforzar por parte del trabajador esa limpieza propia de autocuidado, mantenernos esa regularidad con las actividades de lavado de manos y sobre todo aprovechar lo que conocemos como pausas activas para que esas mismas pausas activas reforcemos todos esos hábitos de autocuidado y manejo saludable. Mantener el distanciamiento, monitoreo constante de las condiciones de salud. La resolución 666 establece, digamos, al ingreso y a la salida, mantener ese monitoreo. Lo importante es que usted lo tenga controlado a través de documentos que avalen que se realizó la actividad para evitar y detectar esos síntomas a tiempo. Evitar el consumo, es algo indiscutible. El consumo en los puestos de trabajo hay que eliminarlo totalmente. Nosotros hacemos mucho énfasis en las 5 S y esta es una S que debemos reforzar en este momento. Mantener los espacios y tiempos de alimentación, evitar, digamos, esa
esas aglomeraciones, programarlos por turnos o separarlos, como han hecho algunas compañías en los sitios de trabajo ya identificados a través de una señalización. En algunos casos han utilizado las mismas mesas donde se da el servicio de alimentación y señalizadas. Desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo. También debe haber unos protocolos en el uso del transporte público. Debemos tener cuidado para que esos protocolos se cumplan. Debemos incentivar el uso de otros medios de transporte en la medida de lo posible, lógicamente. Hoy en día se habla de la bicicleta y otros elementos que se están manejando cuando tiene cercanía al lugar de trabajo, como las mismas patinetas que se hablan hoy eléctricas, la misma bicicleta, la motocicleta que se está, digamos, utilizando mucho ahora. Evitar y controlar, y cuando sea de transporte urbano, respetar las normas. Entonces eso también es parte de esa condición y de compromiso individual que debemos tener y compromiso conjunto. Aquí hay una asistencia técnica y es importante mencionarla porque las ARL aquí cobran una trascendencia enorme. En la resolución 0312 del 2019 establece que dentro de las obligaciones de la ARL es ese acompañamiento, digamos, a todas las diferentes organizaciones, y debemos estar atentos y solicitar ese acompañamiento para que ellos nos apoyen en todos estos manejos de los riesgos operacionales y laborales del COVID-19. Ellos son expertos en el campo. Muchas ARL han desarrollado ya protocolos y los tienen a disposición de las empresas. Entonces debemos abocar a ellos en ese manejo de riesgo psicosocial. Ellos también tienen esos componentes de manejo psicosocial, tienen sus propios profesionales que hacen esta labor. Entonces es acudir a ellos porque ellos nos ayudarían mucho en estos temas. Esa asistencia técnica para la vigilancia en salud también es importante con ellos, y mantener todo esto alrededor del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Este sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo cobra una vida e importancia trascendental. Son ellos los que nos deben orientar, es ellos los que nos valoran los riesgos, y a través de ellos debemos fortalecer el sistema de gestión de seguridad, y no solamente el sistema de gestión, sino que también el sistema de gestión de calidad de la compañía. Entonces van enlazados. Entonces esto nos permite darle, digamos, robustez al sistema de gestión general de la compañía para establecer como un factor de riesgo biológico el COVID-19. Y es importante mantenerlo en la matriz de riesgos de la compañía. Y ahí se incluye dentro de este proceso. Con base en la naturaleza de las actividades de la organización y el análisis de riesgo, cada empresa debe analizar cómo aplicar su protocolo. O sea, esto aplica tanto para una organización de 10 personas como una organización de 500 personas. Es la seguridad del trabajador y las personas lo que debemos cumplir y debemos satisfacer. Es apoyar los empleados. Aquí viene un aspecto fundamental. ¿Cómo hago yo para apoyar los empleados que se hayan contagiado y sus familias? Entonces tengo que hacer un análisis no solamente de autodiagnóstico, sino un acompañamiento psicosocial hacia sus familias. Debo detectar ese personal sensible y comunicarme con ellos. Sabemos que esas preexistencias médicas en muchas compañías, todo el personal, mucha parte del personal lo tiene, pero debemos detectar. Y si esa persona por alguna razón tiene, digamos, síntomas, ¿qué hacer con esa persona? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debe ser esa comunicación? Entonces, para eso debo tener una comunicación frecuente con esos empleados enfermos o sus familias, para que se den cuenta que nuestra organización los apoya y está con ellos en esta interacción social y en esta situación de pandemia y emergencia sanitaria. Para eso está el teléfono, el internet. O sea, debemos darles esa posibilidad de una licencia por enfermedad. Entonces hay un manejo todo legal a través de la misma ARL y la EPS. Aquí tenemos, digamos, unas imágenes que engloba, digamos, este proceso inicial, donde, digamos, debemos mantener la higiene en nuestras manos para mantenernos seguros, mantener los desinfectantes al día y en la cantidad necesaria y suficiente, limpiar como acción, no solamente nuestros puestos de trabajo, sino, digamos, toda el área administrativa de la organización. Aquí vamos en la siguiente diapositiva vamos a hacer, digamos, un pequeño break. Aquí yo quiero que por favor me contesten unas preguntas que van a salir
a continuación, para que vamos a iniciar con dos preguntas, con 3 preguntas. Ustedes contestan si no o si no les aplica, para establecer más o menos cómo vamos con esa relación con la ARL y estas entidades de apoyo. Entonces los dejo ahí unos 5 minutos para que por favor contesten. Vamos a ver los resultados en forma inmediata para que esto nos dé una imagen de cómo estamos manejando el tema. Bueno, la tercera pregunta. Excelente, ya nos están dando los resultados. La tercera pregunta, mire la importancia de las respuestas que están dando. Las medidas de bioseguridad han sido fáciles de implementar en la empresa, el 90% nos asegura que sí. O sea que aquí hay un aspecto fundamental, hemos adquirido una conciencia de la importancia de estos manejos, digamos, conceptos de bioseguridad en la empresa. Nos queda un 10% por trabajar. Las compañías que están en el proceso, apóyense mucho con la ARL, las ARL están ahí a su disposición. En cuanto a los elementos de protección personal, todavía hay, digamos que sí se consiguen, pero los precios no son tan competitivos. La respuesta es que el 60% dice que esos precios no son tan competitivos. Entonces han tenido, digamos, esa opción de establecer de acuerdo a su organización la adquisición de estos insumos, de estos elementos de protección personal. Ya se está asegurando el distanciamiento mínimo al interior de la empresa entre los puestos de trabajo, 100%. O sea que ya aquí hay un paso enorme. Estamos garantizando la protección del trabajador. Aquí esto es el objetivo fundamental, asegurar su salud y protección. Los horarios del personal también ya se ajustaron, ya se logró la flexibilización, ya se logró establecer una cadena de valor adecuada de acuerdo a la organización. Y también hemos detectado el personal mayores a 60 años y hemos establecido con ellos, digamos, un proceso de trabajo remoto o teletrabajo con el 75%. Excelente. Ese personal tenemos que cuidarlo y tener en consideración. Y la información ha fluido hacia los trabajadores. Es importante que esa información fluya hacia los trabajadores, pero también al exterior de la organización. O sea, que nuestros clientes sepan nuestro protocolo de entrega y nosotros conocer el protocolo de recibido de ellos, de cómo hacen la recepción. Es importante la comunicación en doble vía. Muy bien. Vamos ahora a continuar. Vamos a hablar de la seguridad ante posibles contagios. En este numeral es mantener los mismos esfuerzos en la implementación, es seguir trabajando con vía en esos esfuerzos para hacer, digamos, que los trabajadores logren esa recordación con especial sensibilidad. Es algo que debe ser permanente. Nosotros a través de nuestras organizaciones uno se da cuenta que el trabajador muchas veces en ocasiones no le presta atención o cree que él es inmune a ciertas situaciones, pero para eso está el mantener y ser persistentes en la información. Entonces, para esto tenemos que establecer no solamente en ellos esa constante capacitación, sino también detección y lograr que esos puestos de trabajo se mantengan y requieran con las medidas específicas. Vamos a mirar cómo manejar esos casos.
ante esos posibles casos de contagio. ¿Qué podríamos hacer? Para esto hay unas recomendaciones generales que una vez hecho el diagnóstico, digamos, de autocuidado o ese diagnóstico psicosocial donde nuestros trabajadores establecen esas preexistencias médicas, si en algún momento dentro de nuestra actividad laboral en nuestro monitoreo encontramos casos de fiebre superior a 38 grados o síntomas como tos permanente, etcétera, que son las que establece, digamos, el Ministerio de Salud como en vía de posibles contagios, ¿qué realizar? Entonces, inicialmente vamos a asegurarnos ese control de la temperatura al ingreso del personal en todas las compañías y registrarlo, o sea, estar seguros que todo nuestro personal cuando llegue esté en condiciones adecuadas de laborar. Para esto, ¿qué ocurriría cuando un empleado presenta síntomas? Primero, debemos asegurarnos de proveer, lógicamente, los elementos de protección personal. En este caso, el tapabocas y remitirlo inmediatamente a la casa. O sea, yo llego, hago la recepción y me doy cuenta que el personal está, digamos, con fiebre, debo remitirlo, debo dejar la información escrita y en constancia en el formato indicado e inmediatamente contactar la EPS o la entidad particular, de acuerdo a mi localidad, que está encargada, digamos, de ese tipo de atención, para que acuda inmediatamente al médico y nos den un dictamen ya certero, si eso lo amerita. Y activar de forma inmediata un proceso de limpieza y desinfección, si yo encuentro el caso dentro de la organización. Si este caso lo detecto por mi monitoreo interno y encuentro que alguien está encontrando, tiene fiebre, entonces tengo que aislarlo, o sea, tiene síntomas. La persona primero dentro del proceso de autocuidado, él mismo lo puede decir y puede manifestar que está indispuesto. Y en un caso que yo le detecte, debo hacer inmediatamente un aislamiento y un proceso de limpieza y desinfección. No solamente en el puesto de trabajo, sino en donde él intervino o donde interactuó para poder, digamos, mantener la seguridad hacia los demás. En este caso, se sugieren 4 pasos fundamentales. Primero, identificar los síntomas o el área infectada. Eso es clave. O sea, yo detecto esos síntomas o detecto la zona de trabajo donde detecté esa persona, inmediatamente aislarlos. Llamar al número de contacto. El número de contacto, lógicamente, está a través de las entidades encargadas de esto, en mi caso la EPS, puedo llamar la ARL también para que me colabore y me oriente en este sentido. Luego gestiono, digamos, si es necesario que esos resultados se den a través de un diagnóstico veraz. Debo estar seguro, si la persona presenta, en muchos casos, hay personas que presentan, digamos, síntomas, pero no es precisamente por COVID-19, sino cualquier otro tipo de elementos respiratorios tradicionales. Y luego tomar medidas, que sería el 4º paso, de prevención y seguir las recomendaciones que me pueda dar el personal de salud. Esas serían, digamos, las acciones claves en esos tipos de casos. Y sobre todo seguir esas recomendaciones, porque la entidad de salud o el personal de salud me va a orientar cómo debo actuar. También dentro de las medidas de la organización, lógicamente tengo unos pasos claves. Primero tengo que tener disponibilidad de recursos, porque debo disponer lógicamente de ciertos elementos de protección personal para que no haya, digamos, escasez dentro de la organización. Lo ideal es conformar un comité de crisis, un comité o un personal encargado no solamente para confirmar la información y que sea confiable, fiable y veraz dentro de la organización. Debemos evitar, lógicamente, desinformación. Ustedes saben que nuestras redes sociales y nos llega constantemente información al respecto, entonces tenemos que tener información confiable, consultada a través de las fuentes oficiales del Ministerio de Salud. Y ese comité nos ayuda a orientar un poquito mejor las cosas. Entonces, eso sería importante, registrar esas acciones. Debemos llevar una bitácora, un libro, como ustedes lo consideren, pero debemos llevar esa información registrada y clara, porque en este caso, cuando nos visitan de la Secretaría de Salud, lo primero que ellos evalúan es la evidencia. No es que solamente me diga que lo hago y no muéstreme. Entonces es importante tener la información. Para esto nosotros tenemos un manejo de higiene general y aquí vuelve la interacción social. Nosotros indiscutiblemente somos seres sociales
y debemos en todo este manejo estar enfocados no solamente en aspectos sociales, sino individuales. Entonces yo tengo que hidratarme bien, tengo que estar informado, tengo que estar prevenido, tengo que saber cómo ya hace el saludo, debo evitar esa estrechez, debo mantener mis puestos limpios, debo estar capacitado o capacitándome, asistir a los entrenamientos que la misma organización establezca. Entonces, son acciones que me permiten a mí y a la organización, de acuerdo a la planeación, establecer claramente, digamos, mitigar esos vectores de posibles contagios. Para eso, en la imagen vamos a ver, digamos, aspectos claves, como por ejemplo, la hidratación es fundamental. Una de las recomendaciones que se hace es consumir agua. El agua nos sirve para, digamos, este manejo, hacer el lavado, manejar lógicamente los puestos de trabajo limpios, adecuados. Es importante estar en ese autocuidado social e individual, ese autocuidado en conjunto. Aquí vamos a ver, digamos, a continuación vemos la imagen que engloba más o menos lo que significa dentro de la organización, digamos, lo que es, digamos, la protección y la seguridad enfocada hacia el trabajador, como a través de, digamos, de los, digamos, separadores en acrílico, las personas pueden trabajar, digamos, en una oficina, recibir sus clientes, entonces hacia allá debemos ir enfocados, hacia la protección y seguridad del trabajador para que él haga un trabajo eficiente. Aquí vamos a ya enfocarnos, digamos, vamos a la siguiente etapa, que es, digamos, la número 4, que habla de establecer mecanismos de comunicación y de información positiva hacia los empleados, clientes y proveedores. Entonces ya aquí vamos a hablar de la cadena de valor, lo que yo les he denominado sistema de valor. Es importante que dentro de esta cadena de valor y grupos de interés o partes interesadas que conocemos, digamos, a nivel textual, establecer una política clara. Una política clara. En la imagen podemos ver, digamos, cómo esa cadena de valor se va a extender. Algunas empresas ya tienen, de acuerdo a su estructura interna, un plan de comunicaciones extendido. Hoy es importante que le adicionemos componentes. La cadena de valor tradicionalmente tiene los stakeholders, tiene situaciones, digamos, de proveedores clientes, los empleados, pero ya ahora estamos incluyendo las entidades de salud y las ARLs dentro de esa misma cadena de valor. Ya son un factor importante. Entonces debemos extenderlo tanto al cliente como al proveedor en sus argumentos. Eso es lo que conocemos como empresa extendida o empresa con sistema de valor. Entonces es importante para mí los enlaces hacia atrás como los enlaces hacia adelante. Y esa información debe ser clara, debe ser acertada, debe ser segura, debe ser diáfana. Y debo tener el contacto de ese cliente o ese proveedor con el que yo debo intercambiar esa información. Porque ya estamos manejando información muy oportuna, información muy veraz. Entonces, aquí la cadena de valor cobra trascendencia en esa relación de partes interesadas. Yo tengo que establecer y monitorear a través de las políticas gubernamentales. Estamos en constante movimiento con el Ministerio de Salud a través de unas resoluciones, unos decretos. Tengo que estar evaluando y mirando. Tengo que establecer también cómo, a través de mi competencia, cómo estamos enlazados. Yo puedo generar incluso alianzas estratégicas en este proceso. A través de la cadena de suministro, como toda esa cadena de suministro que ayer no era parte fundamental de mi organización, hoy cobra vida y a través de los proveedores y servicios puedo establecer un nuevo mecanismo de alianza. Entonces debo estar comunicado porque tengo que establecer por escasez de insumos otros productos, otros sustitutos y debo cumplir una serie de cláusulas de ley y digamos normativa, que es la que hemos citado al comienzo. También para eso, digamos, es importante que los directores de las compañías, gerentes o líderes de área trabajen en conjunto. Y trabajar en conjunto es un tema importantísimo porque debemos todos enfocarnos hacia el mismo objetivo y alcance. Identificar esas personas responsables de mantener viva y actualizada la comunicación, y para eso es el comité que llamamos comité de crisis. Debe mantener esa información clara. Muchos gerentes dentro de la organización hacen parte de ese mismo comité.
¿Por qué? Porque es importante estar enterados y al día de lo que está sucediendo. Pero deben trabajar en conjunto. Entonces, conformar un equipo de personas a cargo de esa comunicación es vital. Ese mismo comité de crisis puede delegar esa información a través de la organización. Organizar una línea directa que me permita el asesoramiento a través de la ARL o la misma EPS en esos casos de contagio, o quién cercano a mi localidad me puede atender. Asegurar que todas esas listas estén actualizadas. Por eso es importante que mi contacto con el cliente, esté seguro que yo siempre lo voy a contactar y él me va a contestar, y viceversa, para que estemos en una comunicación. Ahora que estamos en esta reactivación, que mi cliente sepa que yo estoy cumpliendo un protocolo de seguridad y que le estoy dando a él garantías. Debo establecer una forma de comunicación a través y aprovechamiento de la transformación digital, que puede ser lo que conocemos como teletrabajo o trabajo remoto, porque tengo que establecer mecanismos de interacción a través de estos, digamos, plataformas digitales que hoy en día tenemos, digamos, en el mercado. Es importante estimularlo. Estamos hablando de la misma población de mayores de 60 años, de las reuniones con nuestros proveedores y clientes, mantener esa interacción, porque es a través de esos medios que estamos comunicándonos e informándonos de lo que está sucediendo. El plan de comunicación o matriz de comunicación de las organizaciones se establece, pues, lógicamente en un formato que establece unas pautas claves, simplemente qué comunico, cómo lo comunico, cada cuánto lo comunico, a quién y el responsable. Es este plan que todas las organizaciones tienen, y quienes de pronto lo tengan de una forma informal, formalizarlo para que incluyan ahí no solamente los proveedores y clientes, sino también las entidades de salud y las ARLs. Debo establecer con ellos también mecanismos de comunicación. De hecho, muchas ARLs ya que han visitado las compañías están solicitando que los incluyan dentro de ese manejo de información interna y externa. Entonces, esa matriz es importante. Ahora, dentro de eso, vamos ya, digamos, a la parte final, que es el manejo de la confiabilidad de la información. Ese manejo de información cobra una vida trascendental. Uno de los grandes temores cuando nosotros estamos en una organización es que esa información se nos vaya por los caminos que no son los recomendados. Entonces tenemos que establecer 3 criterios claves. Uno, la confidencialidad, la integridad de la información y la disponibilidad. Yo tengo que asegurar que mi cliente, cuando me entregue la información y yo se la envíe a mi proveedor, sepa que esa información es la correcta, es la que es. Debo manejar un código, digamos, de responsabilidad y código de ética, porque es que tengo que tener responsabilidad hacia mi cliente, hacia mi proveedor, porque la información que voy a suministrar debe ser confiable. No puede ocurrir en errores de información, y debo tenerla disponible, porque en cualquier momento la voy a utilizar para un manejo de un negocio, para cerrar una eventualidad de una venta o un proyecto. Entonces, esas buenas prácticas debo utilizarlas dentro de la organización, y para esas buenas prácticas con mis proveedores de servicios y clientes, establezco un manejo de información segura que comprende, digamos, una rutina diaria de trabajo muy simple. Esa rutina diaria de trabajo está dada por aspectos sencillos, como por ejemplo actualizar el antivirus de la compañía. Esa actualización del antivirus es algo que aún hoy en día algunas organizaciones, no sé si por temor o porque no lo ven como algo que les dé seguridad, no lo realizan, pero es importante. Hoy en día, con este boom del aislamiento, los hackers están logrando a través de sus antivirus capturar información de organizaciones importantes. Entonces, la primera recomendación es: mantenga actualizado su antivirus. Proteja sus equipos con contraseñas. Hágalas en forma que no sean rastreables, que sean alfanuméricas y que le permita a las compañías mantener esa información segura. Cámbielas con frecuencia. Algunas compañías las cambian cada 8 días, por ejemplo. Otras compañías la harán en mayor tiempo, pero lo importante es que tenga las contraseñas y sean seguras, sobre todo cuando tenemos empresas que trabajan en áreas de diseño, donde manejan la información muy confidencial, manejo de proyectos, a nivel gerencial, información importante a nivel comercial. Entonces es clave tener esa información asegurada, no abrir documentos con correos electrónicos que no sean legítimos o dudosos. Eso ocurre mucho. Hoy en día nos invaden constantemente nuestros correos electrónicos información que nosotros no sabemos de su procedencia. No abrirlos, no abrir ningún link que ustedes conozcan.
porque el solo hecho de abrirlo ya le descarga un virus que le captura información. Entonces, tener mucha prudencia con ese tipo de manejo de información. Entonces, esa confidencialidad se da en tres entornos. Uno, tecnológico, porque la ciberseguridad debe manejar lo que se llama privacidad y confianza digital. Entonces, debemos llegar a manejar esa confianza a través de nuestros recursos internos. Entonces, todo eso tiene que fortalecer la arquitectura empresarial a nivel interno y externo. A nivel de infraestructura, debemos tener una confiabilidad y seguridad en todo lo que hemos hablado, que es el distanciamiento, la higiene, los elementos de protección personal, en fin. Todo esto va evaluado en manejo de riesgos, que es, digamos, toda esa transformación para preparar y analizar, y la gestión de emergencia y de crisis, y para que nos dé una continuidad segura del negocio. Esto nos lleva a que esta reactivación de nuestra empresa se lleve en 5 pasos, o sea, una reactivación industrial, diseñar un plan de contingencia para la continuidad del negocio, es importante, eso lo han realizado y la respuesta a las preguntas nos han dado el afirmativo, o sea, que estamos en el camino adecuado. Mantener limpio y higiénico nuestras superficies y elementos, tanto de utilidad permanente como puestos de trabajo, limpiarlos con frecuencia, promover el lavado, lógicamente, de manos constante, el trabajo en casa, y lógicamente a nivel de prevención, contactar la EPS o las entidades de salud pertinentes. Aquí nosotros llegamos a una fase final, ya digamos de este webinar. Yo quiero hacer como un resumen. En la siguiente imagen, estas preguntas ya ustedes me las contestaron ahora. Nos dio excelentes resultados. Aquí hay un resumen general donde estamos hablando de, digamos, que todo esto tiene que ver con los trabajadores, protección del trabajador y el entorno y su familia, donde estamos a nivel de comunicación hablando de un trabajo remoto, una interacción humana, un relacionamiento con los grupos de interés, a nivel de producción, un entrenamiento o reentrenamiento virtual de capacidades y de conocimientos si es necesario, el teletrabajo, priorizar los procesos de valor dentro de la organización. A nivel de trabajador, comunicación frecuente, debemos desarrollar esa empatía para con él, sobre todo en trabajadores sensibles y sus familias, fundamentar el autocuidado, desarrollar esos protocolos de seguridad con el sistema de gestión y salud y seguridad en el trabajo. Ese riesgo psicosocial debemos profundizarlo y utilizarlo como una herramienta de trabajo nuestro, y una reacción posible, una reacción rápida ante posibles contagios. Eso es fundamental. Aquí vemos en la siguiente una imagen general de actividades que han realizado las compañías. La invitación es que continuemos con ellas. Aquí vemos cómo se identifican las zonas de, digamos, de ascenso a otros niveles, la desinfección, avisos dentro de la compañía es importante, cómo se desinfecta, digamos, el calzado, las zonas de alimentación separadas. Aquí al final, ya para ir cerrando y entremos a la parte de preguntas y retroalimentación, hay una serie de enlaces que yo los invito a que consulten si ustedes consideran pertinente, donde estamos hablando de fuentes oficiales. Yo les he hablado mucho que todo sea oficial y seguro en manejo de la información. Estas son fuentes de la OMS, del Ministerio de Salud, entonces que pueden consultar. Hay documentos ya desarrollados para que se puedan asesorar. Lógicamente ustedes tienen más documentos dentro de las diferentes organizaciones, seguramente, publicaciones que tenemos en ese desarrollo. Aquí tenemos algo más, algo particular. Toda esta serie de crisis, y es una frase de John F. Kennedy, es una toma de conciencia del peligro de la situación, pero reconoce una oportunidad. Entonces, la invitación a que esto nos retroalimente a nivel organizacional para que veamos todo este proceso como una oportunidad. Bueno, aquí vamos a hacer ya, digamos que ahí termina, digamos, todo este webinar. Vamos a hacer una fase de retroalimentación, de feedback y preguntas. Paula, entonces,
David y yo estamos Julio, aquí. también podemos hacer la segunda encuesta. Recuerda que tenemos pendiente las preguntas sobre la ARL. Bueno, coloca las preguntas de la ARL, por favor. Le solicito, por favor, que nos colaboren con estas 3 preguntas de la relación con la ARL. Muy bien, aquí ya están los resultados. Acompañamiento de la ARL, 91%. Un 9% nos dice que no. Por favor, esas empresas que no han solicitado ARL, es importante que consulten a la ARL. Todas han sido muy diligentes y han desarrollado ya mecanismos de apoyo a las organizaciones, ya tienen, digamos, protocolos desarrollados, sugerencias, fichas técnicas, sobre todo elementos desinfectantes, tienen asesores expertos. Por favor, consulte ese 9% las diferentes ARL que le corresponda. El tiempo de respuesta a la ARL a la solicitud de la empresa ha sido oportuno. Lógicamente, aquí hay un 25% que nos dice que no, pero esto depende muchas veces también porque de la cantidad de organizaciones que solicitan, digamos, ese apoyo y la cantidad de asesores que tenga la ARL, pero hay un alto porcentaje donde sí ha sido oportuno y ellos se están moviendo de una forma, digamos, buscando una forma más eficaz de sus actividades. La empresa ha aprovechado los recursos prácticos de la ARL. Entonces, un 78%, un 80% prácticamente nos dice que sí. Eso nos indica precisamente, y le da respuesta a la anterior pregunta, que nos indica que las ARL han sido muy diligentes. El 22%, por favor, continúen en acompañamiento con la ARL. Hablen con ellos para que les haga, digamos, esa actividad de acompañamiento. Es importante. Es digamos, un agente o un actor, digamos, de apoyo en todo este proceso. Entonces, es importante contar con esta actividad. Bueno, yo les quiero dar a todos las gracias por las diferentes respuestas. Jessica, muchas gracias. Ahora, Paula o Jessica, que tienen, vamos a abrir entonces micrófonos como anfitriones. David. Sí, Julio, hola. Para que estemos atentos a las Julio, respuestas. ¿me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Tengo una pregunta para David. ¿Para el área de oficina se podría reemplazar el aire por ventiladores? Bien, para la idea del ventilador, es decir, es mejor la ventilación natural en la oficina, en las oficinas, tratar de abrir las ventanas es decir, siempre tratar la ventilación natural. El ventilador, digamos que si es un caso extremo, podría llegar a utilizarse, sin embargo, lo mejor es lo que les digo, tratar de evitar como esos flujos de aire de esa manera que pueda, digamos, aumentar la probabilidad de contagio entre los ocupantes de las oficinas. Y si es el caso que no hay otra opción, lo que les digo, siempre es importante con las ARL mirar qué estrategia sería la mejor para poder hacer en su caso particular. Y si definitivamente quieren o necesitan usar los ventiladores, pues aumentar mucho la tasa de limpieza de las superficies y siempre, siempre, siempre estar con tapabocas en las oficinas. Listo, David. Y respecto a las situaciones en que definitivamente se debe usar aire acondicionado, ¿qué medidas de cuidado se deben tomar?
Pues a ver, la parte de aire acondicionado, lo que se ha discutido en algunos paneles de expertos y esta es que no es negociable. Yo sé que hay puntos, quizás la pregunta es por alguna condición del proceso o algo. También nuevamente se necesitaría una asesoría experta para que les dé exactamente la directriz de cómo manejar su caso en especial, pero digamos, para no dejar sin respuesta, si es por una cuestión del proceso, entonces evitar repensar, digamos, la necesidad de que haya personas ahí, ¿sí? O la mínima cantidad de personas ahí. Y también se puede modificar el aire acondicionado con unos filtros EPA, HEPA, sin embargo, eso es bastante costoso. Digamos que es como lo último que uno debería hacer. No es muy recomendable hacer esos cambios porque si no se ha diseñado el sistema desde el principio con esto, no solamente hay que adicionar el filtro, sino también repotenciar la bomba y bueno, les va a salir muy costoso. Aquí sí, si ese es caso muy crítico, sí es importante acompañamiento de ADL para que observen las alternativas que tienen. Ahora bien, si es algo del proceso, tienen que mirar y rediseñar digamos, los tiempos y movimientos que hacen en ese proceso y bueno, finalmente la disposición del lugar. ¿Listo? Pero es importante que tengan en cuenta que el aire acondicionado es de lo que dicen, no es negociable, es mejor no tenerlo prendido. Perfecto. Nos preguntan, David, si el virus puede entrar por los oídos. Bueno, esa pregunta es bastante interesante. Yo no conozco evidencia de que el virus pueda entrar por los oídos. Eh, digamos, los EPPs están concebidos precisamente para proteger las mucosas donde sí hay bastante evidencia de que el virus puede entrar, que son ojos, nariz y boca. El oído es una estructura biofísica, es decir, su función es, digamos, captar ondas mecánicas del aire, las ondas del sonido, y convertirlas en señales eléctricas para el cerebro. Digamos, ahí no hay una transferencia de fluidos digamos, muy crítica hacia el interior del cuerpo, lo que sucede con las otras mucosas que hemos mencionado. Entonces, digamos, la sana lógica nos dice que no hay mucha evidencia, sin embargo, pues no se podría decir categóricamente que no podría ser una vía de ingreso, pero la probabilidad es bastante baja. Listo, muchas gracias. Julio, esta es para ti. Dice, para la hidratación, las personas se quitan los tapabocas. Aún no es claro qué protocolo seguir para estos casos. Sí, no hay ninguna regulación al respecto, pero lo que se sugiere es que tú tengas, digamos, tu botellita aparte, o sea, tu cuidado así como cuando nosotros llevamos el tinto o digamos nuestros elementos y tú lo consumes, o sea, sin ninguna interacción con algún otro elemento. Es lo que se sugiere en este momento, pero no hay ninguna resolución específica al detalle, pero la hidratación ayuda mucho, digamos, se ha sugerido, sobre todo en la parte de transporte para estas personas. Bueno, tenemos otra pregunta para David. Dice, buenos días. ¿La empresa puede hacer aspersión a la entrada con alcohol al 70% a las personas? Pues, a ver, la aspersión directa a las personas es una práctica que no recomienda el Ministerio de Salud. Es decir, echarles el alcohol, no porque pues puede llegar a, digamos, a los ojos o respirarlo, lo cual no es conveniente. Es decir, esa práctica no, de aspersión no se recomienda. Quizás hacer lo que hacen en muchos almacenes o supermercados, y es darles el gel para las manos y rociar las suelas de los zapatos. Quizás será como lo máximo, pero ya digamos como estas cámaras de aspersión con alcohol, definitivamente no se recomienda. Gracias. Tenemos otra pregunta también para ti, David. Dice, ácido paracético y peróxido, desinfección de áreas. Supongo que sí sirve para la desinfección de áreas. Sí, es decir, estos desinfectantes están comprobados su efectividad contra el coronavirus. O sea, digamos, la respuesta es sí sirven. Pero deben tener en cuenta a dónde exactamente lo van a aplicar. Estos son muy corrosivos, entonces
quizás no aplique para digamos, todas las áreas o todos los implementos. Es importante que se fijen en la ficha técnica para que revisen, digamos, cada sustancia química o agente de limpieza, digamos, tiene como su objetivo. Unos son multipropósito, pero unos tienen objetivos muy específicos. Entonces, es bueno revisar esto. Se usa bastante en la industria de alimentos. No sé si nos acompañan en esa industria, creo que no, es más de autopartes. Entonces, como manejamos, digamos, estructuras metálicas o materiales metálicos, este puede tener líos por ser corrosivo. Entonces, aquí es importante que tengan presente, digamos, esa asesoría a la hora de elegir su desinfectante, ¿no? Tengan en cuenta, digamos, también el costo-beneficio, ¿sí? Que se les sirva, pero a la vez también esté como entre los que son asequibles. Muchas gracias, David. ¿Me dan un segundo, por favor? Tenemos una pregunta aquí. Vamos a ver si la podemos contestar. Dice, si un colaborador no cumple con los protocolos de seguridad, ¿qué sanciones se pueden hacer? No, en un caso de esos no hay ninguna regulación hoy en día al respecto, pero sí la parte jurídica de la empresa debe manejar y la sugerencia sería que cada empresa establezca, digamos, a nivel jurídico qué puede ocurrir ante un evento de esos, pero lo primero es que el trabajador adquiere una responsabilidad de cuidar su salud. O sea, cuando nosotros ingresamos a una compañía es cuidarnos en salud y protegernos. Entonces, esa es una responsabilidad individual. Y a nivel ya legal y jurídico, pues lógicamente la compañía puede establecer, de acuerdo a esa área, algún mecanismo que esta área bien lo tenga que orientar. Les diría yo que se consulta con este componente. Pero es una responsabilidad individual tener el autocuidado y social incluso. Listo, muchas gracias, Julio. Con eso ya terminamos las preguntas. Bueno. Muchas gracias a todos, o sea, una interacción muy interesante. Las preguntas nos permiten retroalimentar el webinar y toda esta serie de procesos, digamos, de información. Los invitamos a todos a un webinar que se realizará este jueves de 10:30 a 12, donde vamos a realizar una actividad que se llama oferta de elementos de protección, higiene y limpieza, fabricados por la industria automotriz en Colombia. Esto es algo muy interesante porque es la forma en que algunos modelos de negocio encontraron una oportunidad y ha generado, digamos, esa socialización. La idea es que ustedes conozcan esos productos, se pueden inscribir a través del link que ven ahí a continuación. Cuando les llegue la diapositiva, lógicamente van a tener el link a la mano. Y en las redes sociales de UNUDI también pueden consultarlo. Entonces, de antemano, muchas gracias de parte, a nombre del doctor David Olaya y a nombre propio. Mi nombre es Julio Londoño, como ven ahí, estoy a su disposición para cualquier necesidad y acompañamiento. Esos son mis teléfonos. Nos pueden contactar en las redes sociales a través de Facebook, Twitter o YouTube. Y muchas gracias, como siempre, por esta asistencia y este espacio. Muy gentiles. Muchas gracias a Ángela, Jessica, María Paula, al doctor David por el acompañamiento, a Jaime, muy gentiles. Hasta luego.